Cordial saludo, estimados tutores. Bienvenidos una vez más a una sesión de estudio y reflexión sobre la temática de la evaluación. Está con ustedes la formadora Débora Cobos con la finalidad de abordar la CDA de evaluación para el ciclo 1, denominada Autogestión y Autoevaluación del Aprendizaje desde una perspectiva metacognitiva. Presento de manera inmediata la estructura de la CDA de evaluación. Contiene un componente de presentación en donde damos a conocer el objetivo general específicos y los desempeños esperados. Asimismo, se presenta una actividad de exploración. En el momento 2, denominado estructuración, vamos a ver cómo la autogestión, la autoevaluación, la autorregulación, con el apoyo de los procesos metacognitivos, contribuyen a la generación de procesos de autonomía en los estudiantes. En el momento 3 vamos a dar a conocer unos instrumentos que pueden permitir ver cómo el componente conceptual de estructuración tiene aplicabilidad con ellos en los procesos de formación. Y por último, estaremos haciendo el momento de evaluación y cierre, incluyendo el ejercicio de evaluación de la propuesta. Presentamos inmediatamente el objetivo general: propiciar una cultura de la autonomía, la autogestión y la autoevaluación en el estudiante mediante el desarrollo de sus habilidades metacognitivas. Como objetivos específicos, reflexionar sobre el concepto de metacognición y su papel en la autoevaluación sobre los procesos de apropiación de saberes, construcción de conocimientos y elaboración de evidencias. Segundo objetivo específico, implementar estrategias metacognitivas para generar procesos de autogestión, autoevaluación y autorregulación en los estudiantes. En síntesis, vamos a ver cómo, a partir de la implementación de estrategias metacognitivas y a propósito del ejercicio de reflexión que realiza el docente sobre el papel de la metacognición en la construcción de conocimiento y elaboración de evidencias de los estudiantes, ¿sí?, vamos a propiciar una verdadera cultura de la autonomía, en donde el estudiante autogestione, se autoevalúe y al mismo tiempo desarrolle sus habilidades metacognitivas. Desempeños esperados. Al finalizar la STS, los tutores y docentes deberán: 1. Apropiar el concepto de metacognición y su papel en la autoevaluación sobre los procesos de apropiación de saberes, construcción de conocimientos y elaboración de evidencias. Por lo tanto, se espera que los docentes sean capaces de conceptualizar en qué consiste la metacognición y su papel en los procesos de autoevaluación. Asimismo, que los docentes estén en capacidad de implementar estrategias metacognitivas en los estudiantes para que se genere en ellos procesos de autogestión, autoevaluación y autorregulación. Dentro de la estructura del módulo tenemos un primer componente que hace referencia al cuestionario de entrada. Este cuestionario busca que tanto tutores como docentes hagan un ejercicio de reflexión sobre el verdadero papel de la autoevaluación y de los procesos metacognitivos que están implícitos, con la finalidad de que las respuestas se constituyan en un abrebocas frente al contenido mismo de esta STS. El cuestionario de entrada versa de manera sintética en estas 3 preguntas. Reconoce que la autoevaluación y la autogestión del estudiante en los procesos de autoevaluación deben ser tenidos en cuenta a la hora de la planeación curricular. En el momento de realizar la evaluación a sus estudiantes, hace seguimiento y valora la construcción de evidencias como aprendizajes, productos de la metacognición. Y por último, considera que uno de los objetivos de la educación debe ser la formación de individuos autónomos, es decir, que tengan la competencia para tomar decisiones bajo preceptos de responsabilidad, libertad y comportamiento ético y moral. Las respuestas a estos 3 interrogantes se constituyen en un ejercicio de reflexión válido
que nos permite entrar a mirar cómo sería el papel de la metacognición en el desarrollo de estos procesos. Pasamos inmediatamente al momento de exploración. Observamos un ejercicio realizado por un niño en donde representa algo que le ha pedido su profesora. La profesora ha trabajado el tema de los seres vivos y los seres no vivos y le ha pedido al niño que represente un ser vivo y un ser no vivo. Frente a esta representación que tiene el niño de lo que son los seres vivos y no vivos, entremos a mirar desde la perspectiva metacognitiva cómo se orientaría el estudiante para que reflexione sobre su respuesta. Cómo orientar al estudiante para que a partir de un ejercicio de autoevaluación considere otras posibles respuestas. Cómo la autoevaluación contribuye a la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes. Las respuestas a estas preguntas por parte de tutores y docentes deben generar prototipos de respuesta que busquen otras posibilidades de construcción frente al ejercicio que presenta el niño. De hecho, cuando el niño representa un ser no vivo de esta manera, es porque previamente él tiene un concepto que ha sido apropiado a propósito de la interacción que mantiene con el mundo social. Para él, la construcción del concepto de un ser no vivo tiene unas características y unas particularidades en relación con los seres no vivos. Teniendo en cuenta sus representaciones o sus preconceptos, ¿cómo pudiéramos nosotros trabajar el ejercicio de autoevaluación y de autorregulación que contribuya al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes? En el momento 2, como ya lo presenté ahorita, vamos a ver seguidamente cómo la autogestión, la autoevaluación, la autorregulación y la transversalización de la metacognición permite generar procesos de autonomía que se constituye como el eje fundante de la evaluación. Vemos aquí los componentes que presentamos en los objetivos, en los desempeños esperados y los componentes, los focos importantes de reflexión a propósito del ejercicio de exploración. Tenemos aquí cómo de manera central está la autonomía y alrededor de ella giran los procesos que hemos venido ya presentando de autogestión, autoevaluación, autorregulación y la metacognición. Veamos entonces en qué consiste cada uno de estos procesos. Empezamos por el componente de autonomía. ¿Qué es la autonomía? Es la capacidad individual para gestionar, autoevaluarse y autorregular el propio aprendizaje de manera crítica. Estamos diciendo que esta capacidad hace referencia al estudiante. Él tiene esa capacidad para autogestionar, para tomar decisiones frente a ese componente de gestión, autoevaluarse y autorregular el aprendizaje y lo hace de manera crítica. ¿Cómo hace esto? Empleando las estrategias metacognitivas. Esto es, ¿qué es la autonomía? La autonomía tiene dos componentes fundamentales. Para que a ella se pueda llegar, se requiere que los estudiantes primero aprendan a aprender. Pero para poder aprender, la profesora, la docente que orienta estos procesos, debe aprender a enseñar. Aprender a enseñar está articulado con aprender a aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que la profesora aplique formas de enseñar totalmente diferentes a la tradicional, el estudiante va a desaprender esos modelos para aprender nuevamente a aprender.
Cuando hablamos de esto, ¿a qué estamos haciendo referencia? Que el estudiante aprende a aprender cuando desarrolla sus habilidades cognitivas. Y la profesora aprende a enseñar cuando procura en los ambientes de formación llevar estrategias pedagógicas que faciliten el desarrollo de esas habilidades cognitivas. Cuando estamos hablando de desarrollo de habilidades cognitivas, estamos hablando de un componente que no contiene la educación tradicional. En la educación tradicional se espera siempre que el estudiante memorice una información y la repita. Aquí, en el enfoque de formación basado en competencias, estamos hablando de que hay que aprender a aprender y la profesora debe aprender a enseñar y ambos procesos deben estar centrados en el desarrollo de las habilidades cognitivas de los estudiantes. ¿Cuáles serían esas habilidades cognitivas? Los procesos de comparación, los procesos de contrastación, de relación, cuando el estudiante hace lectura crítica, cuando se le proponen casos para que los estudie, cuando el estudiante enfrenta problemas para resolver, cuando la profesora le propone solución de problemas y cuando tanto el estudio de los casos como la solución de problemas implican en el estudiante el desarrollo de la capacidad de argumentación. En este sentido, cuando esas habilidades cognitivas son desarrolladas en los estudiantes, eso lleva a la emisión de juicios que no es otra cosa sino lo que nos dice Abraham Magdenso, que hace referencia a la toma responsable de decisiones. Veamos cómo el proceso de autogestión incide en la generación de procesos de autonomía. Según Zimmerman, la autogestión del aprendizaje se refiere a la participación del estudiante de manera metacognitiva, motivacional y conductual en su propio proceso de aprendizaje. Quiere decir esto, de acuerdo con las palabras del autor, que el estudiante es partícipe de su proceso de aprendizaje. Y lo hace de tres maneras, utilizando la metacognición, el componente motivacional y el componente conductual. Veamos cuál es el papel del componente metacognitivo en el proceso de autogestión. La metacognición se requiere en el proceso de autogestión porque el estudiante a través de ella se hace consciente de su propio aprendizaje, se hace consciente de que está aprendiendo. El componente motivacional hace referencia a la energía autogenerada por el estudiante y que está representada por la fuerza, la intensidad y la persistencia que son dirigidos hacia un propósito o un objetivo particular. Significa, la autogestión está permeada por el componente motivacional. Si el estudiante no está motivado, difícilmente él puede generar procesos de autogestión para generar su aprendizaje. La motivación interna es la fuerza que direcciona la conducta. El estudiante debe estar en todo momento consciente de la razón por la cual está aprendiendo. Eso lo llena a él de manera permanente de motivación, lo que permite generar esta fuerza de que nos habla Smith, esa fuerza interna que procura, ¿sí?, estar atento, estar mirando en todo momento todas las posibilidades de aprendizaje. Por tanto, la motivación tiene un objetivo intrínseco o extrínseco, cuya finalidad es guiar al automejoramiento. Asimismo, el componente de autogestión hace referencia a un elemento conductual, un elemento de la conducta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la toma de decisiones, ¿sí?, que genera el estudiante en ese proceso de automotivación frente a su aprendizaje, hace que él dé los pasos, que tenga el comportamiento que se requiere
para lograr el propósito o el objetivo que ha propuesto la tarea o que ha propuesto el proyecto en que trabaja el estudiante. Esto de acuerdo con lo que nos dice COR. En síntesis, para que el estudiante genere autogestión, significa para que él tome las decisiones individuales con respecto a su proceso de aprendizaje, esta autogestión debe tener un componente de motivación, un componente de conducta y un componente metacognitivo. Veamos en qué consiste el proceso de autoevaluación. Veamos qué nos dice Pérez en relación a lo que es la autoevaluación. La autoevaluación del aprendizaje se refiere a la participación del estudiante en la valoración que realiza sobre sus propios desempeños. En este sentido, hay que hacer claridad que aquí la autoevaluación no hace referencia a pedirle al estudiante que se califique cómo le fue en la evaluación. ¿Cuánto te pones? ¿Cuánto crees tú que te mereces? Aquí la autoevaluación no está contemplada en esos términos. Aquí la autoevaluación hace referencia a la participación del estudiante en el proceso de autovaloración que realiza sobre sus propios desempeños. El estudiante está construyendo una evidencia solicitada por la profesora. En el proceso de construcción de las evidencias, el estudiante hace un pare para valorar lo que él está realizando frente a la construcción de la evidencia. Y este pare o este ejercicio de autoevaluación lo hace de manera metacognitiva, responsable y con actitud crítica, de acuerdo con Pérez. En este sentido, vamos a ver estos tres componentes que nos propone este autor y que son indispensables en el proceso de autoevaluación. Metacognitiva, ¿por qué? Porque el estudiante aquí se hace consciente de sus propios errores para generar nuevas formas de aprender. ¿Por qué? Porque la autoevaluación es un ejercicio de autovaloración de lo que yo he estado realizando, de lo que yo he estado haciendo. La responsabilidad, porque asume sentido de compromiso frente a tus decisiones y a sus consecuencias. El estudiante en el proceso de construcción de las evidencias ha tomado unas decisiones que ha considerado pertinentes en la construcción de las mismas. Pero al hacer el ejercicio de valoración o autoevaluación de esos desempeños, él descubre que hay errores. Él descubre que hay oportunidades para mejorar, ¿sí? Por tanto, la responsabilidad hace referencia a ese sentido de compromiso con que él enfrenta esa toma de decisiones y la capacidad que él asume para poder tomar decisiones pertinentes en relación con las consecuencias que implica la decisión. Por tanto, una decisión responsable es ver la consecuencia de la decisión, valorar la consecuencia de la decisión y enseguida retomar nuevas decisiones que van a permitir seguir mejorando los procesos de aprendizaje. En todo momento, el estudiante debe ejecutar este proceso con actitud crítica. ¿Por qué? Porque este componente otorga herramientas para que el estudiante evalúe su aprendizaje, evalúe las decisiones tomadas, las acciones ejecutadas y los resultados obtenidos. Si bien es cierto, metacognitivamente él se hace consciente de sus propios errores, ¿sí? Asume la responsabilidad por revisar los errores, pero también asume una actitud crítica frente a la valoración de sus evidencias y al ejercicio de reconstrucción de las mismas. En esto consiste el proceso de autoevaluación. Veamos en qué consisten los pasos que se le sugieren al estudiante para realizar la autoevaluación. Se esté trabajando de manera remota, presencial, sincrónica o asincrónica.
Se determina una periodicidad para realizar el ejercicio de autoevaluación. El estudiante debe hacer una lista de sus puntos fuertes y débiles. El estudiante se hace consciente de a dónde quiere llegar, identifica cómo refleja los puntos fuertes de la lista, potencia los puntos fuertes en el día a día, comprende sus puntos débiles, encuentra medios para utilizar los puntos débiles a su favor y toma decisiones a partir de estos 7 componentes que se van a ver representados en el mejoramiento de sus evidencias. ¿Cómo implementar la autoevaluación? Debe haber una razón clara para utilizarla, que hace referencia al proceso de mejoramiento individual y permanente que tiene el estudiante frente a su proceso de formación. Los estudiantes deben tener claros los criterios de evaluación y lo que se espera de ellos. En este sentido, el estudiante no podrá elaborar una evidencia sin que se le dé a conocer de manera previa cuáles son los criterios que debe tener en cuenta para poderla elaborar, porque esos van a ser los mismos criterios que se van a tener en cuenta para evaluar. Asimismo, instaurar un entorno seguro donde los estudiantes puedan ser honestos respecto a su desempeño, respecto a las decisiones que toman de mejoramiento y la autoevaluación debe ser diseñada para contextos particulares, en este sentido para contextos muy específicos. Veamos aquí cuál es el papel de la metacognición, que es el proceso que permea la autogestión, la autoevaluación y la autorregulación. La metacognición, como eje de la construcción de conocimiento, ¿sí?, nos las presenta Glasser como la conciencia que tiene el sujeto sobre sus propias formas de aprender y la regulación que ejerce sobre su propio aprendizaje. En este sentido, la metacognición es el componente individual que tiene todo estudiante, ¿sí?, y que le permite a él mismo conocer, saber cómo es que él aprende. Asimismo, la metacognición, al permitirle a él saber cómo aprende, le permite también el ejercicio de regulación sobre ese propio proceso de aprendizaje. Significa es que aprende y cómo lo aprende. En este sentido, se presentan los 2 componentes fundamentales de la metacognición, ¿sí?, como componentes. Uno, que consiste en saber, conocer sobre mis propias formas de aprender, ¿sí?, y cómo puedo yo regular ese ejercicio de aprendizaje. Los 2 componentes son conocimiento metacognitivo y control metacognitivo. Cuando hablamos de conocimiento metacognitivo, según Flavel, hacemos referencia al conocimiento que se tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos. O sea, yo tengo un conocimiento acerca de mis propias formas de aprender, de cómo yo aprendo, de cuáles son mis capacidades y de las cuales yo echo mano para poder aprender. Según Carretero, el conocimiento metacognitivo es el conocimiento que las personas construyen respecto del propio funcionamiento cognitivo. Significa, yo como individuo tengo unas estructuras cognitivas que funcionan teniendo en cuenta mis características individuales, pero al mismo tiempo yo como individuo soy consciente de la construcción de ese conocimiento y de cómo lo construyo. Tanto Flavel como Carretero están de acuerdo en que el conocimiento metacognitivo es entonces o hace referencia al conocimiento declarativo. En otras palabras, corresponde al saber qué. Al saber qué, como conocimiento metacognitivo, significa el conocimiento que yo tengo acerca de mis propios procesos y productos metacognitivos y el conocimiento que yo como persona puedo construir a partir de ese funcionamiento cognitivo. ¿Cómo hago yo
para ejercer esa fundamentación referida al conocimiento metacognitivo cuando apropio saberes. ¿En qué consiste el control metacognitivo? Sí, a diferencia del conocimiento metacognitivo que hace referencia al conocimiento declarativo, el control metacognitivo hace referencia al conocimiento procedimental. ¿Qué quiere decir esto? Que el control metacognitivo está representado por la capacidad individual, o sea, la capacidad que tiene el estudiante de supervisión, regulación y organización de los propios procesos y productos metacognitivos en búsqueda de objetivos o metas concretas. Significa, según Flavel, el estudiante está en búsqueda de la construcción de una evidencia. Para él generar una evidencia con pertinencia, ¿sí?, él debe ejercer un control metacognitivo que no es otra cosa sino la capacidad de supervisión y regulación que él ejerce de manera permanente sobre sus propios procesos metacognitivos y sus productos como tal, en búsqueda de los objetivos o metas establecidas. Según Carretero, el control metacognitivo hace referencia a las operaciones cognitivas relacionadas con los procesos de supervisión y de regulación que las personas ejercen sobre su propia actividad cognitiva cuando se enfrentan a una tarea. Significa, el control metacognitivo hace referencia a las operaciones cognitivas que yo empleo para hacer la tarea, pero al mismo tiempo, ¿sí?, también participan los procesos de supervisión y de regulación acerca de cómo estoy haciendo la tarea, cómo me está quedando la tarea. Quiere decir que cuando yo miro cómo me está quedando la tarea, cómo estoy haciéndola, estoy respondiendo al otro componente de la metacognición, que es el saber cómo. Luego, la metacognición, teniendo dos componentes, el conocimiento metacognitivo, que corresponde al saber qué, y el control metacognitivo, que corresponde al saber cómo, es posible, ¿sí?, que yo pueda, como persona, como individuo, o el estudiante pueda abordar sus procesos de aprendizaje de una manera más pertinente. En este sentido, un estudiante no podrá demostrar su capacidad en la construcción de evidencias si el estudiante no tiene claro el saber qué y el saber cómo. Aquí hay un ejemplo. Saber qué es un mapa mental, por decir algo. Pues se pudo haber colocado otro tipo de pregunta. ¿Qué es el mapa mental? Entonces, para que el muchacho sepa qué es el mapa mental, él debe utilizar sus habilidades cognitivas, como la observación, la comparación, la relación, la lectura crítica, el pensamiento crítico. ¿Okay? Y el saber cómo, ¿a qué hace referencia? A cómo se hace el mapa mental. Cómo soluciono yo un problema con un mapa mental y cómo desarrollo yo una capacidad de argumentación con respecto a cómo estoy haciendo el mapa mental. Ese es un ejemplo que se puede aplicar a cualquier tarea que esté haciendo el estudiante. Todo lo que haga el estudiante sí debe tener de manera implícita el saber qué, que es el componente teórico, ¿sí?, el componente conceptual que se trabaja de manera crítica, y debe conocer el cómo va a hacer. Significa cómo voy a aplicar ese saber que estoy apropiando de manera crítica, cómo lo voy a aplicar en la solución de un problema y cómo al mismo tiempo yo desarrollo la suficiente capacidad de argumentación para poder resolver el problema de una u otra forma. Pasando al proceso de autorregulación como elemento orientador para alcanzar niveles de aprendizaje autónomo, ¿sí?, vemos cómo a partir de los procesos que hemos planteado, se propone también un proceso complementario, que es el de la autorregulación. Significa, yo autorregulo mi aprendizaje. Según Schuch y Zimmerman,
Esto consiste en el proceso a través del cual los estudiantes mantienen conductas, emociones y afectos orientados al logro de metas. Significa, yo me autorregulo, ¿sí? Y lo hago a través de mis procesos metacognitivos, ¿sí? Porque yo estoy en búsqueda de una meta. ¿Cuál es la finalidad? Que los estudiantes sean cada vez más autónomos al aprender a aprender. Porque el nuevo aprender a aprender, así como lo estamos presentando aquí, genera procesos de autonomía. ¿Cuáles son las características de la autorregulación? ¿Sí? Tenemos la conducta, la motivación y la condición. Hay 3 componentes en la autorregulación. La motivación permanente por aprender, la conducta que hace referencia a la toma de decisiones frente a lo que yo voy a hacer y el componente cognitivo que hace referencia a las habilidades cognitivas y metacognitivas del estudiante. La autorregulación de la conducta, lo vemos aquí en mayor detalle, es el control activo de los diversos recursos que los estudiantes tienen a su disposición. Tiempo de estudio, ambiente, apoyo de otras personas para ayudar. La autorregulación de la motivación y el afecto, enseñar a controlar las emociones y los afectos de manera que puedan mejorar sus aprendizajes. Y la autorregulación de la cognición lo vemos representado en el control de diversas estrategias cognitivas que permitan un mejor aprendizaje y rendimiento. Fases del proceso de autorregulación del aprendizaje. Hay una fase previa que es de planificación, que corresponde a la fase de establecimiento de objetivos y de metas con relación a lo que se propone alcanzar. Hay una fase de realización que hace referencia a los medios para conseguir la meta. Cuáles son las habilidades, las destrezas y la información necesaria que se necesita para poder ejecutar. Y la fase de autorreflexión, que hace referencia a la autoevaluación y reacciones de satisfacción o de insatisfacción adaptativas o defensivas. Pasamos al momento de práctica y transferencia. Vamos a presentar unos instrumentos que pueden servir de elementos o de herramientas que puedan generar la implementación de estas prácticas que hemos acabado de comentar. Tenemos aquí un formato que puede representar el proceso de autogestión y autoevaluación que sigue el estudiante frente a los ejercicios que realiza. El muchacho tiene que realizar una tarea o una actividad determinada. Ahí está el objetivo, ¿para qué debo hacerlo? ¿En qué fecha de la inicio y en qué fecha la debo entregar? ¿Cuáles son los recursos que debo tener para abordar la tarea? Como un ejercicio de autogestión frente al cumplimiento de ese trabajo. ¿Cuál es el plan de trabajo que se va a definir? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo voy a desarrollar la tarea? Y están, ¿sí?, los niveles de cumplimiento de lo mismo. Aquí hace referencia a la autogestión, como lo decíamos ahorita, a los pasos en que yo voy a hacer el ejercicio, que implica el componente de comportamiento, el componente conductual, el componente motivacional y el componente metacognitivo. En el proceso de autoevaluación, asimismo, ¿sí?, ¿qué es lo que debo hacer? Son respuestas que debe dar el estudiante a medida que va desarrollando su proceso de construcción. Considero que cumplí con la tarea, que me falta por realizar, ¿sí? Causa por la cual no realicé la actividad completa, ¿qué debo hacer para mejorar? Lo que hice, ¿dónde puedo encontrar ayuda para mejorar? O sea, lo que hice quedó bien, ¿cómo quedó con respecto a la calidad de la evidencia que yo debía entregar? Este es un formato que puede ayudar al estudiante a ejecutar procesos de autogestión y autoevaluación. Este recurso es posible que también se pueda utilizar en las actividades de lenguaje. Estamos hablando de un recurso didáctico para la implementación de la exposición como un ejercicio que potencia la metacognición. Es posible que a partir de los pasos que se están siguiendo aquí y de los derechos básicos de aprendizaje, se utilicen algunos recursos, ¿sí?,
a los cuales se le puede aplicar el instrumento anterior, frente a la selección del tema, la lectura global, la lectura detenida, la elaboración de preguntas. Es posible que yo pueda utilizar este instrumento que acabamos de presentar, ¿sí?, para yo poder ir haciendo el proceso de autogestión y autoevaluación de cada uno de estos procesos. Aquí hay un formato que también nos puede ayudar bastante en referencia a los pasos que acabamos de comentar, ¿sí?, y que de alguna manera corresponde también a algunas preguntas, ¿sí?, que puedan permitirnos realizar algunas observaciones y algunas acciones a seguir para mejorar los procesos. Aquí se presenta una guía de aprendizaje, ¿sí?, con la finalidad de que su trabajo independiente también permita generar procesos de autonomía. Cuando estamos hablando de la guía de aprendizaje, estamos haciendo referencia a un formato o a un instrumento que permite que el estudiante pueda trabajar los componentes de autogestión, de autoevaluación y de autorregulación para que él de manera autónoma pueda construir la evidencia. Este puede ser un prototipo de guía que le puede ayudar al estudiante, ¿sí?, para poder entrar a mirar con mayor pertinencia la calidad de las evidencias que elabora. Ya para la parte final, ¿sí?, podemos entrar a establecer algunos ejercicios de reflexión ya para el cierre de esta STS, de qué manera se puede generar una cultura de aprender a aprender y de aprender a enseñar. Significa cómo hacemos para que el estudiante, frente al aprender a aprender, pueda desarrollar todo lo que acabamos de ver referente a la autogestión, la autoevaluación y la autorregulación, y cómo la profesora permite el trabajo de estrategias pedagógicas que permitan desarrollar las habilidades básicas de pensamiento de los estudiantes. En este sentido, invitamos a responder las siguientes preguntas, tanto a los tutores como docentes. ¿Qué actividades académicas y extraacadémicas se les podría proponer a los estudiantes para generar autonomía? ¿De qué manera se tiene en cuenta la autoevaluación de los estudiantes como referente para la entrega de informes periódicos a la coordinación académica? ¿Qué actividades se proponen con respecto a generar una cultura de la autoevaluación para la realización de actividades, tareas y proyectos? ¿Se tienen en cuenta la autonomía, la autogestión y la autorregulación en la misión y la visión de los PEI en las instituciones? ¿Qué estrategias establece la institución en sus planes de estudio para cumplir con las metas propuestas en la misión y visión de su PEI en cuanto al desarrollo de competencias cognitivas, emocionales y comportamentales de los estudiantes? En ese sentido, las reflexiones van mucho más allá del aula de clase, van mucho más allá de la escuela en casa, en tanto que estamos entrando a mirar si el PEI de las instituciones contemplan, ¿sí?, estas posibilidades de aprendizaje que estamos presentando en esta STS. A manera de conclusión, damos a conocer cómo de parte nuestra debemos intentar enseñar para la transferencia, para favorecer la autorregulación y la autonomía, promoviendo el análisis, el debate y la reflexión crítica de manera permanente. Debemos hacer al estudiante consciente de cómo aprende, de cómo planifica y de cómo lleva a cabo su aprendizaje. El estudiante debe ser capaz de autoevaluar, transferir estrategias a otros contextos. Debe ser capaz de buscar la mejor solución procedimental en cada ocasión. Debe ser capaz de evaluar su propio rendimiento independientemente del ambiente de aprendizaje. Asimismo, ¿sí?, la metacognición como componente que permea los procesos de aprendizaje permite un ejercicio de reflexión crítica y autocrítica para que el aprendizaje se constituya en un elemento de construcción permanente del individuo como persona y como estudiante.
Gracias por estar aquí escuchando esta presentación y espero que les sea de suma utilidad para el trabajo que ustedes van a desarrollar con sus docentes. Muchas gracias.